Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast. Hoy voy a hablar un poco sobre el ocultismo. Más que nada vamos a hacer foco en por dónde hay que comenzar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Para comenzar es importante saber el objetivo principal del ocultismo. Este objetivo tiene que ver con lograr conocer la realidad sustancial. Esto quiere decir la realidad, digamos, que subyace a todo lo que existe. Y lo que sucede es que esa realidad no se puede percibir con nuestros sentidos o inclusive con nuestro pensamiento racional, ¿sí? Con el intelecto. No funciona el uso de la razón en el ocultismo. La única manera que podemos llevar a cabo este trabajo es justamente entrando en un estado elevado de conciencia y así, por medio de este estado, se puede conocer esta realidad trascendental. A ese estado se le llama gnosis. Se escribe G-N-O-S-I-S. Quizás escucharon hablar sobre este concepto que es importante y es clave en cualquier forma de ocultismo, no solamente en lo que sería el gnosticismo. Y bueno, si no escucharon hablar, entonces no es información, no es una buena información la que están recibiendo. Pero bueno, tener esto como base es importante para saber también en qué camino nos estamos adentrando cuando decimos, bueno, mi camino espiritual, ¿no? De alguna manera iniciamos en el esoterismo. Porque es posible que en este camino que iniciemos o que estemos transitando, notemos ciertas dificultades que van a tener que ver con las circunstancias que rodean al ocultismo o por la propia naturaleza del mismo. Esto nos va a llevar a lo que muchas veces hemos escuchado, yo me incluyo, así comencé también, sobre esto de, elevar la conciencia o trabajar con la intuición y demás. Entonces yo aparezco acá a decirles, no, esperen. Hay otras cosas que primero se deben hacer antes de quedar como fagocitados ante todo eso que tiene el ocultismo y que si llegamos a ese estado, vamos a adquirir más conocimiento y vamos a entender más todo y no, esperen. Como bien mencionaba al principio de que el ocultismo no funciona con el intelecto, en parte es necesario aplicar el intelecto ante todo esto, porque ahí es donde también entra en juego el discernimiento que, digamos, va a limpiar este camino que empecemos a transitar. Y esto tiene que ver con poder transitarlo con conciencia, con atención, con presencia. Porque hoy en día estamos rodeados de muchísima información. De hecho, entramos a las redes sociales y hay una especie de pedagogía, ¿no? Como que todas las cuentas, todas las redes nos muestran, nos enseñan algo. Pero ustedes, teniendo la llave del cuestionamiento que les fue otorgada en la introducción, acá es donde va a ser muy, muy clave esa llave, porque ante toda esta información a veces también lo que sucede, no solo por la información falsa, sino también tanta información desinforma, ¿sí? A veces hay puntos antes
que hay que tener en cuenta o que hay que transitarlos, ¿no? Es como un paso a paso. Aunque a veces nos puedan salir cosas de manera innata o natural, es necesario, ¿sí? Y también todo esto que estoy diciendo, yo lo digo desde mi experiencia, desde mi percepción. No es que tengo la verdad absoluta, pero bueno, sí considero que esto puede llegar a alguien y que puede ayudarle. A mí me pasó después de equivocarme muchas veces, llegó a mí cierta información que fue como, ay, ¿por qué no empecé por acá? Así que bueno, preparé esto justamente uno de mis primeros podcasts, porque para mí es muy importante esta parte. Y bueno, esto que le decía, ¿no? Aplicar esto está bueno porque bueno, hay mucha información y toda esta inundación de información puede estar incluso basada en inventos, puede ser fantasioso, puede haber también mucho, o sea, que te lleve como al miedo también, ¿no? Y al rechazo y que te haga justamente hacer cosas equivocadas, entonces uno diga, no, o sea, esto del camino espiritual o la espiritualidad es una farsa o están todos locos o no es así o me llevó a cosas feas, ¿sí? O sea, empiezan a haber muchos conceptos erróneos, se mezclan muchas cosas. Hay personas que se aprovechan de todo esto por un beneficio propio, de alguna manera generan un falso ocultismo, ¿sí? Y así, bueno, podemos ver como sectas y que lo negro y que lo oscuro y que bueno, no. Todo esto yo lo voy a retomar más adelante. Por eso es importante el intelecto, ¿no? Para poder justamente utilizar esa capacidad que tenemos de análisis. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer cuando comenzamos o estamos transitando este camino. Lo primero y principal es estudiar, aunque no lo crean, estudiar. Y si bien nosotros queremos ir hacia lo esotérico, está buenísimo poder estudiar lo exotérico, ¿sí? Que tiene que ver con estas ciencias como por ejemplo la historia de la religión, de la cultura, de la filosofía. Eso nos va a poner en contexto, vamos a tener una base muy importante de saber a dónde estamos parados porque vamos a tener un contexto de aquello que estemos averiguando. Ese contexto nos va a permitir saber cómo pensaban las personas de esa época, o qué hacían, o qué sabían o qué no, o qué se había descubierto, o qué se mantenía oculto aún, como todo, ¿no? Cómo se relacionaban también esas personas y cómo surgieron las filosofías. ¿Por qué también? Porque hay que tener en cuenta que el ocultismo no es algo que apareció, que surgió hace poco, sino que estamos hablando de un desarrollo de estas filosofías ocultistas que vienen de hace muchos años atrás, ¿sí? Entonces por eso es importante la historia. Y ahí sí vamos viendo qué autores vamos a leer, y también es importante ver las críticas que hacen a esos autores, siempre y cuando tengan unas buenas argumentaciones. Esas argumentaciones también nos van a permitir cuestionar desde otro punto de vista, como, a mí me encantaba este autor y con esta crítica veo cómo lo argumenta, entonces no sé si me convence tanto, me voy a buscar por otro lado, ¿no? Como que van a empezar a aparecer estas cosas, por lo general. Y lo que sucede es que conocer la historia nos va a ayudar a desentrañar lo que es cierto y lo que no, o lo que puede llegar a estar inventado incluso. Esta información va a ser nuestra base para después poder ir analizando o evaluando el material ocultista que estemos queriendo aprender para nuestro camino. Bueno, a mí, bueno, quería hablar sobre esto un poco más adelante, pero
Sí voy a decir que cuando descubrí que era importante estudiar la historia, terminé siendo, estudiando para profe de historia. Y bueno, acá no es que ustedes también se van a convertir en profe de historia, o quizás sí, o en historiadores, pero digo, ¿no? Como que es importante saber y aprender sobre todo el contexto y además ir integrando también otros, no solo historia, ¿no? Sino también psicología, que bueno, eso sí fue lo primero que vi en mi caso. Pero bueno, también en un momento estaba leyendo sobre neurociencia, tenía un libro gordísimo sobre el cerebro. Me vi leyendo sobre el lóbulo frontal, por todo esto que dicen sobre la intuición y demás. Bueno, todo eso es como muy importante también tenerlo en cuenta para que no se vaya, o sea, para que el conocimiento no esté tampoco muy como en el aire, ¿no? Como que sea algo muy desde la emoción y el sentir, sino que también puede tener una parte más científica. Esto me lleva a que, si bien también es otro tema que voy a hablar un poquito más adelante, es necesario un equilibrio entre nuestra parte psicológica y nuestra parte emocional. Si eso no está equilibrado, todo se va a empezar a distorsionar o el camino se va a poner un poco denso porque, digamos, nuestra parte emocional o nuestra parte psicológica no se encuentra, digamos, en un buen estado. Como seguramente muchos de nosotros vio o sigue viendo esta parte que nos dicen, ¿no? Como bueno, hay que trabajar la intuición, hay que trabajar nuestra creatividad, nuestra capacidad para entrar en estados elevados de conciencia. Bueno, tiene que ver también un poco con tener un equilibrio en nosotros mismos para que haya también una coherencia entre lo que se siente y lo que se piensa. Bueno, todo así, ¿no? Si uno tiene este equilibrio, ayuda a ese discernimiento, ese cuestionamiento que es tan importante en el camino, ¿no? Que lo mantiene limpio ese camino o al menos menos denso. Hay historias de ocultistas o pensadores que, bueno, que arrancaron muy bien con todo este manejo del esoterismo, pero que, bueno, que a lo mejor no terminaron muy bien, sobre todo psicológicamente, o algo sucedió que todo se distorsionó y le ocurrieron cosas, ¿sí? Más allá de las externas, me refiero a las internas, ¿sí? Toda esta información que yo estoy dando ahora nos sirve como para tener esa conciencia. Ya con saberlo de alguna manera es un montón. Por más que no salga como lo estábamos planeando o estemos estudiando y estemos haciendo todo al pie de la letra y sucedan cosas, bueno, también es parte, ¿no? Incluso es parte de que el camino siempre va a ser individual y siempre van a pasar cosas distintas. Así que esto es un panorama que puede servir como eje, como guía, pero bueno, a todos nos pasan cosas distintas y bueno, se puede vivenciar de diferentes maneras, ¿sí? De diversas maneras. Tener en cuenta que el estudio del ocultismo es complejo, es extenso, que incluso puede ser desestabilizador. Ahí viene una crítica a la New Age, ¿sí? O a esta espiritualidad de moda que imponen. Trata de esto todo lo que estoy diciendo, ¿no? De que a veces no se puede como adaptar nuestra psicología o nuestra estabilidad mental a la clase de conocimientos que uno va teniendo. Hay como que masticarlo también de a poco. Están sucediendo cosas internamente y sobre todo que tienen que ver con nuestras creencias. Esas creencias se comienzan a mover, desestabilizan, ¿sí? Hay algo que comienza a cambiar, no es solamente un cambio externo o decir no, porque yo antes y ahora soy distinta, como que bueno, sí, pero internamente todo ese cambio se vive un poco como en crisis. Por lo general no he escuchado que una transformación sea
muy bonita que digamos. Y ni hablar si nos resistimos, ¿no? a esos cambios que están ocurriendo en nosotros, que tienen que ver cuando adquirimos nuevo conocimiento, justamente. Incluso también puede ser desestabilizador porque he conocido personas, ¿sí? Hay casos en donde al tener cierto acceso, ¿no? Porque son como el conocimiento son estas puertas, ¿no? Que se abren como portales, pero bueno, al tener cierto acceso empiezan como a obtener ciertas habilidades también de percepción, de... Entonces, estar presentes, ser conscientes de nuestro propio estado es esencial, ¿sí? Tener un control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. No sé igual si la palabra es control o regulación, la verdad que también estoy un poco ahí como cuestionándome eso sobre el control, pero bueno, en este caso vamos a utilizar esa palabra porque bueno, entraría como en este contexto de que es importante ese control emocional o psicológico. Bien, y más adelante cuando continúe hablando de ciertas cosas, quizás estos puntos pueden ir como cerrando también. Porque lo que sucede en este camino que uno va transitando del ocultismo es que comienza a haber un trabajo de subconsciente bastante importante y que bueno, ahí saltan, ¿no? Esas creencias que nos limitan, esos bloqueos, prejuicios y así. El camino del conocimiento va de la mano con el autoconocimiento. Si no, es imposible también avanzar, ¿sí? Y como en toda práctica, la meditación también entra en juego. Esta cuestión de que hay que meditar y bueno, sí. Digamos, la meditación es una buena técnica para aplicar en estos casos. Si bien, bueno, es verdad esto de que a través de la meditación se puede entrar a un estado elevado de conciencia, que eso es lo que nos va a permitir conocer la realidad substancial. Bueno, sí, es también la que suelen nombrar para, por ejemplo, para viajes astrales o esto de los registros akáshicos, quizás el contacto con otros seres de otro plano. Bueno, entra en esto porque también tiene que ver con mantener un poco fresca, ¿no? la mente, el cuerpo como tranquilo. Y bueno, lo bueno es que uno tiene que encontrar su mejor técnica porque hay muchas formas de meditar. Me ha pasado de que no puedo estar sentada respirando, pero bueno, me vi quizás pintando o lavando los platos y entendiendo de que estaba adquiriendo una nueva forma de meditar sin querer, pero estaba sucediendo, ¿no? De repente terminé de hacer todo y eso me sirvió un montón para meditar. Fue mi forma en ese momento, en otros momentos necesito estar sentada, tranquila, respirando, como que también eso, ir buscando, no quedarse solo con una cosa, sino ir probando, porque al ser seres emocionales no siempre estamos igual, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no siempre va a rendir tener una meditación en donde solo estemos sentados respirando, escuchando un mantra. La práctica de meditación nos sirve para tener una mejor visión. Por ejemplo, de qué es lo que nos interesa en el ocultismo o cuál postura filosófica vamos a tomar, no sé, cuál camino es el que más nos representa. Digamos, la meditación también es la que nos ayuda todo el tiempo a dar como esa pausa en esa transición que uno va teniendo, porque cada tanto nos encontramos con encrucijadas en donde, bueno, hay que tomar como decisiones o decir, bueno, a ver, me voy a tirar por este lado porque quiero averiguar un poquito más sobre esto, pero quizás no es que vaya conmigo o me doy cuenta estudiándolo de que me está llevando por un camino que realmente no quiero, entonces vuelvo hacia atrás, pero es importante también el no cerrarse, ¿no? O al menos tener en cuenta que esas decisiones que uno va tomando
y esto también se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida, no solo en lo espiritual, todas las decisiones que uno va tomando también podemos como volver hacia atrás o cambiarlas, ¿sí? Es decir, no son permanentes. Y bueno, y así, quizás en un momento queremos estudiar teosofía, en otro momento descubrimos que el hermetismo iba más con nosotros. Entonces, estas herramientas de por dónde comenzar, que estamos hablando de autoconocimiento, de estudio, de meditación, llevarlas con nosotros, utilizarlas, nos va a dar esa seguridad para continuar. Y además va a ser mucho más difícil que uno caiga en esos engaños o en esas estafas. Espero que haya resonado algo de todo lo que dije, que pueda llevarlos a la reflexión. Y ahí nos encontramos en un próximo podcast. Gracias.